Buenos días, tardes o noches. Este es el podcast de las entelequias. El día de hoy quiero usar de nuevo este formato del podcast extendido justo para hablar de un tema que tomé hace mucho, pero que ahora quiero retomar precisamente porque es un tema que al hacer el podcast me dejé realmente muchísimos puntos fuera. Muchísimas opiniones y críticas y sobre todo profundidad en este tema en el cual realmente lo tuve que reducir a unos cuantos párrafos. Este es el libro de Slavoj Žižek, Pandemia, la COVID-19 estremece al mundo. Bien, antes quiero hacer hincapié en una frase que está en el logo de este canal. Es una frase que realmente casi siempre pasa por desapercibido. Es igual una frase a la cual no me he dado el tiempo de explicar, pero es con este tema que encuentro la facilidad de darle un sentido y muchísimo más en este tema porque está directamente relacionada. La frase es la siguiente: Vitam regit fortuna, non sapientia. Esta frase se puede traducir como la vida es suerte, no sabiduría. Y verán, la COVID-19 es un fenómeno muy interesante. Es un fenómeno que demuestra los grandes males en nuestra sociedad, los grandes defectos que nos están causando un terrible dolor. Y es precisamente esto porque no la COVID-19, pero sí las pandemias han sido un sinónimo de alerta en nuestro mundo desde por lo menos hace una década. Han sido un tema que ha sido constantemente repetido por científicos, por comunidades directamente de médicos. Es un tema que nunca se ha detenido en explotarse al conocimiento general, precisamente porque nuestro mundo, al ser tan interconectado, es por ello muchísimo más vulnerable a un tipo de estos problemas. Ahora, esto no implica que debamos de cerrar nuestros países, que nos cerremos a los extranjeros para evitar estos problemas, sino que sabiendo la vulnerabilidad de ser países tan conectados, creemos bases y estructuras para prevenir desastres de este tipo, desastres epidémicos. La vida es suerte, no sabiduría. Es precisamente porque, como ya tenemos tan repetido constantemente esta noticia, nuestro mundo deja pasar este tipo de información. Ahora estamos funcionando por suerte. Realmente, al ser una sociedad pero tan enormemente vulnerable a este tipo de desastres, realmente estamos en el mejor escenario posible. Estamos en el escenario menos devastador. Estamos en un escenario en que la gente puede salir a trabajar, infectarse, recuperarse, unos morir en el proceso y volver a trabajar. Pero, ¿qué tal si este problema hubiese sido muchísimo más fuerte? Que hubiese tocado a las personas más vulnerables para nuestro ojo ético, que hubiese tocado a los menores, a los niños. ¿Qué habríamos hecho en un escenario así de trágico? ¿Qué hubiésemos hecho si esta enfermedad realmente fuese muchísimo más mortal de lo que es? Nuestro mundo es rápido, avanza sin problemas, no importa dónde vaya, pero le gusta seguir avanzando, y es que no hemos podido entender que un mundo que se mueve con tal velocidad a una enfermedad que requiere propagación son directamente dos potencias que nos llevan al desastre. Nuestro sistema económico es parte de ello. El capitalismo ha llegado a este proceso en que directamente se necesita trabajar para que este tipo de modelo subsista. Con estas crisis, nuestro mundo se cae, se desploma,
No hay manera de evitarlo, y eso es precisamente porque este modelo nos obliga a seguir con él. Este es un modelo que se sostiene con mucho trabajo de sus pilares. Sus pilares son el trabajo humano. Pero en el momento, en este tipo de catástrofes, que el trabajo humano es inferior o está directamente ausente, se cae todo, se cae la civilización. Es por eso la preocupación tan grande que tiene Zizek, porque nuestro modelo está centrado ya no solo en favorecer a la gente con más poder económico y enterrar a la que tiene menos, sino que directamente este modelo no se puede estirar. Este modelo es tan rígido que con cualquier cambio que tenga nuestro mundo, que son cambios en realidad naturales, este se desplome. Es por ello que Zizek tan frecuentemente habla de la necesidad de un comunismo, precisamente porque estamos al borde del colapso. En este tema, irónicamente, no quiero hablar tanto de la pandemia, quiero hablar más de los peligros que podemos tener a futuro. Pensemos en todos estos riesgos que se han hablado, pero una intensidad de veces por los científicos y que no han sido tomados en cuenta. Después de las crisis epidémicas, el tema principal que ha sido tocado por científicos en una cantidad enferma de veces es la crisis climática. Hace apenas casi un año nos enteramos de que directamente estamos en un punto de no retorno. Estamos directamente en una rampa hacia la crisis. Ahora nuestra vida cómoda gracias a este tipo de sistema económico, creemos que estos eventos son lejanos. Este modelo neoliberal nos hace creer que los problemas están solo en el presente y que debemos de ocuparnos solo en ello, que debemos de vivir extasiados por la cantidad de dopamina que se segrega por el resto de medios de comunicación, cuando en realidad son simples adormecimientos que necesitamos ahora para no darnos cuenta de que nuestro presente es en realidad muy peligroso y que está destinado a la catástrofe. La crisis climática es un hecho real. En la mayoría de los países hay cierta tranquilidad porque aún no son tan claros los estragos de este tipo de fenómeno. Pero en otros, la sequía, la contaminación directa de las aguas, la cual echa a perder no solo las tierras, sino que provoca una gran cantidad de enfermedades en comunidades alejadas, es un hecho real y factible, es un hecho al cual directamente intentamos taparlo con la alfombra, pero es algo presente, algo inamovible y algo que está latiendo y que cada vez hace más ruido, y nos sorprende la cantidad de miseria y tragedia que se puede vivir a ello. Intentamos ponernos los audífonos para no escuchar los gritos y el temor ante el posible futuro que cada vez está más cerca de nosotros, pero es simplemente un engaño, un intento de hacer tiempo para no ver lo inevitable, para no darse cuenta de la gran tragedia que se puede dar si en este momento no empezamos a cambiar la forma en que estamos conviviendo. Este ya no es un problema individual. A muchas empresas, a muchas campañas políticas incluso, se les hace muy sencillo idear este concepto de que la contaminación ambiental es una responsabilidad más individual. Directamente que usted y yo como individuos, con separar nuestra basura, con no usar plástico, con eso nosotros podemos salvar el mundo. Pero esto es falso, es una idea miserable, es una idea mediocre que no está haciendo absolutamente nada. Es como tirar una montaña quitando piedra por piedra. Es imposible, es algo a lo que no podemos darle realmente una solución, precisamente porque esta medida no sirve para nada. Resolver los problemas sociales de forma individual solo nos hace sentirnos satisfechos por el hecho de que creemos que ya hicimos algo, que
pudimos controlar algo dentro de nuestra gigantesca imposibilidad humana. Al final, simplemente es una idea vacía, porque en este caso no podemos hacer nada de forma individual, y sobre todo es porque la marca individual de la contaminación no es realmente nada a la verdadera contaminación de la que se habla en estos casos. El deshielo de los polos, la pérdida constante de mantos acuíferos, la paulatina muerte de arrecifes, no es algo que se produzca únicamente porque una persona tiró la basura al suelo, ni porque 1 millón de personas lo hicieron, sino directamente porque este tipo de problemas no son responsabilidad de las personas citadinas comunes. No es algo que causan estas personas, que si bien ciertos actos pueden causar problemas, esto no es directamente realmente la causa principal de ello. La causa principal es la forma en que producimos. Producimos cantidades gigantescas de productos que no pueden satisfacer a la población precisamente porque son más que la población misma. Y hay que tener esto presente. Producimos tanta, pero tanta comida que aún así hay hambruna. Y es precisamente porque el problema no es la producción. La producción está en el momento clímax. Es una producción desmedida, una cantidad de productos abismales, pero que al final no satisfacen las necesidades reales, porque el problema no es en sí estos productos, sino la distribución de la riqueza, el alcance a estos mismos. Al final, no importa qué tanto produzcamos, sino que al final estos productos no son para todos, son solo para algunos, y lo peor es que estos productos están hechos para ser desechables, son productos únicamente de consumo, no para satisfacer necesidades. Ya sea ropa, alimentos, que fácilmente se deterioran, que dejan de ser útiles al instante, ya sea porque materialmente son bastante corrientes y en definitiva no sirven para nada, o porque son productos de fast fashion, son solo para usarlos en algún momento determinado y después tirarlos. Ese es el gran problema. Nuestro mundo está embelecido en la producción y la satisfacción de las clases medias, pero de lleno ha dejado que las clases bajas y, lo que peor, las situaciones de pobrezas, se queden sin nada al alcance. El problema de la pandemia es un tema que se añade perfectamente a esta descripción. Las clases más altas no tienen realmente repercusiones graves, porque pues acceden a servicios de salud directamente privilegiados, lo cual a veces no es muy tomado en cuenta, pero hay que ponerse a pensar qué tan loco es nuestro mundo si la salud es mejor para las personas que paguen más. Ese es el problema, creer que la salud es como un refresco, que el mejor es el más caro y que así debe ser, sin ponerse a pensar por qué la salud, por qué la propia dignidad humana es algo que sea asequible según la cantidad de presupuesto. Esto es lo horrible, un mundo que se hace inhumano a través de crear barreras económicas, un mundo que prefiere la muerte a que las personas más vulnerables tengan un acceso a una vida digna, que tengan acceso a la salud básica. La contaminación ambiental es un tema repetido hasta el cansancio. Es un tema que, como dije antes, está a punto de explotar, así como lo explotó la pandemia. Es un tema al cual tenemos que prepararnos porque, si bien la pandemia ha sido durante este tiempo un hecho grave, un hecho que ha directamente chocado con la propia mortalidad de los seres humanos,
Una crisis epidémica no es nada ante una crisis climática. Una crisis climática no implica nada más solo más calor o más frío. Implica directamente, como algunos países lo han vivido, migrar. Migrar por la supervivencia. Migrar no por unas condiciones de inseguridad o unas condiciones económicas. Migrar por la supervivencia, porque el lugar donde se reside es dañino, porque hay cantidades de sol abismales, porque no hay agua, porque no hay aire que respirar, no hay un aire limpio, porque hay cantidades de radiación increíbles. Ese es el problema de una crisis climática. Una crisis climática te obliga a mudarte sí o sí. Ahí ya no sobrevive la gente que tenga más dinero para evitar que le lleguen estos problemas. Ahí directamente, estando en ese mismo lugar, nadie puede sobrevivir. Ese es el gran problema de una crisis climática, y es un problema que está constantemente reiterado en nuestra realidad. La Ciudad de México es una urbe gigantesca, es una urbe preciosa, pero cada día tiene menos agua. La Ciudad de México, por su estatus privilegiado, no se va a quedar sin agua. Eventualmente se va a traer agua de otros lugares del país. La cuestión está claramente para quienes no viven en la Ciudad de México. ¿Qué le queda a estas personas a las cuales se les va a tener que quitar el agua en pro de la ciudad? ¿Qué queda? ¿Qué nos queda como seres humanos ante una situación tan peligrosa como es la crisis climática? ¿Qué nos queda en el sentido de aferrarnos a este modelo, a un modelo económico que en todo momento ha estado mostrando ser ineficiente, de ser un modelo el cual no puede escapar de crisis económicas y que en este caso es un modelo que propicia crisis, ya no económicas, sino epidémicas, climáticas, sociales? Es un modelo directamente que, si en su tiempo fue útil, es ahora realmente la cuna de todos los males que se viven en nuestra sociedad. La cuestión fácil directamente tras este podcast es decir, no, pues sí, está difícil. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, pues sí, qué preocupación. Y después dejar este tema fuera. Solo volverlo otro producto de consumo. Dejar este tema como algo interesante, algo de qué platicar en una comida familiar, pero solo dejarlo ahí, no darle un sentido más amplio, en este caso un sentido más de movimiento, un sentido ya no solo de utilizarlo como tema para aliviar el silencio de una tarde con familia, sino para incentivar a la familia y que la familia incentive a otras personas a ser conscientes de esta crisis. Y no solo ser conscientes, sino también hacer algo. Si bien de este tipo de problemas no somos los principales actores, somos cómplices. Somos cómplices porque necesitamos directamente actuar políticamente, actuar socialmente, demostrar que este tipo de problemas no pueden ser únicamente problemas vacíos, no pueden ser solo temas de los cuales se hable ocasionalmente, sino que este tipo de problemas deben de ser latentes y por ello hacer algo con ello. Actuar políticamente con la familia, con las comunidades, con el barrio, colonia, vecindario. Actuar con ellos precisamente porque este tipo de problemas nos afectan a todos. Y ahora se puede decir que no está haciendo nada, pero eventualmente rebota, eventualmente toca las partes sensibles de nuestra humanidad. Así como en una crisis epidémica, no sentíamos al inicio que este virus hiciese algo a nosotros.
En un inicio pensábamos que era solo algo de otros países. Más tarde pensábamos que era algo solo de las ciudades. Y eventualmente nos dimos cuenta que no, que ese problema toca a todos. Y que ahora di el ejemplo de una crisis climática, pero hay más. Hay crisis económicas, crisis sociales, que eventualmente nos arrastran a nosotros. Por más que veamos de una manera muy cómoda nuestra situación, nos tocan. Y justo ahora tenemos que empezar a hacer algo contra ello. Saxophone, holy the bop apocalypse, holy the jazz bands, marijuana hipsters, peace, peyote, pipes and drums, holy the solitudes of skyscrapers and pavements, holy the cafeterias filled with the millions, holy the mysterious rivers of tears under the streets.